Gracias por la invitación. Hay que marcar cualquier relación con los países del área dentro de nuestra estrategia para Asia Central y ahora, muy recientemente, además, con los resultados y las conclusiones de la cumbre de Samarcanda, que se ha celebrado, yo creo que con buenos resultados políticos en los últimos días. Si no me equivoco, fue la semana pasada. Dentro de ese marco, Kirguistán es un país con el que tenemos desde el año 1999 un acuerdo que vamos a reformar. A veces en la prensa se lee que el acuerdo se firmó en junio pasado, como si esa firma del acuerdo fuese definitiva, y ahí siempre hay que recordar que hace falta el consent del Parlamento, que si no hay consent del Parlamento, esa firma no dará lugar a la efectividad del acuerdo. Por tanto, es una relación antigua, 1999, a la que le damos un nuevo formato con este Enhanced Partnership formato. Novedades. La principal novedad es la necesidad, que no me parece que debamos ocultar, de que Europa necesita aliados en todo el mundo. Y Asia Central, que históricamente ha sido un lugar con una importancia geopolítica enorme, es una de las áreas en las que la Unión Europea tiene que desarrollar su diplomacia, la diplomacia del Ejecutivo y de la alta representante, y yo creo que también la diplomacia del Parlamento, y me alegro de que la Comisión Droit haya estado hace unos meses en el país haciendo sentir las preocupaciones de la Unión Europea. Es un país, como otros de la zona, en la que existe una enorme riqueza de materiales, de raw materials. Es un país en el que los asuntos de energía y de energía especialmente hidroeléctrica, como en toda la zona, son muy importantes, y es un camino de paso para unirnos con China desde muchos puntos de vista. Por tanto, no hay que insistir mucho en la importancia geoestratégica del área y del país, y de tener buenas relaciones con todos los países, y en el caso que nos ocupa hoy, con Kirguistán. Esa es la voluntad del documento firmado en junio pasado y la voluntad del texto que propongo a mis colegas. Como siempre, el texto tiene limitaciones materiales, limitaciones de longitud, y los colegas shadow rapporteurs recibirán o han recibido ya lo que llamamos la versión larga. Es la versión que el rapporteur querría ofrecer como borrador de trabajo para, a partir de ahí, hacer las enmiendas que sean necesarias. Una preocupación. Kirguistán se ha considerado a sí misma una isla democrática con una idea que resaltaba su excepcionalidad en la zona, y nos tememos que esa excepcionalidad se está perdiendo. No hay que confundir, y eso es un problema muy habitual, estabilidad con falta de derechos y falta de democracia, o retroceso en estándares democráticos, que es lo que está pasando en el país, y todos los informes de derechos humanos de los últimos años reflejan un retroceso democrático en el país. Y, por tanto, es una preocupación que este documento, que va a acompañar el acuerdo, que es el marco de las relaciones, tiene que poner muy en primera línea. Incluso en políticas que han sido consideradas exitosas, como la redefinición o la fijación de fronteras en un área en que las fronteras han sido un histórico problema, porque hay enclaves, porque hay recursos hídricos, porque hay tensiones incluso étnicas. En ese área, incluso elementos importantes como un acuerdo, los últimos acuerdos fronterizos que ha hecho Kirguistán, han puesto de manifiesto que, frente a un éxito de una política de redefinición de fronteras, se produce una represión de aquellos ciudadanos kirguisos que tienen algún problema, que van a ser desplazados, o que consideran que esos acuerdos, que son secretos, no satisfacen sus necesidades. Por tanto, un informe que recomienda la firma del acuerdo, pero que pone una seria aviso de retroceso democrático que no favorecerá las relaciones. Hay casos muy especiales, como el del líder de la oposición, Demirlan Sultanbekov, que, con unas acusaciones que tuvimos la ocasión de ver
completamente prefabricadas, lleva en prisión muchos meses y ayer tuvimos la mala noticia de que va a seguir en prisión. Este tipo de casos, como el caso de los activistas contra una presa hidroeléctrica y el caso del cierre de algunos medios de comunicación, expresan un deterioro que nosotros tenemos que resaltar porque nos preocupa que Kirguistán deje de ser esa isla democrática que siempre se ha considerado para convertirse en un paisaje social demasiado similar al de sus países vecinos. Muchas gracias. Primero, una cuestión formal para mis colegas Shadows. Lo que yo les propongo es lo que se ha publicado y ellos tienen es la versión corta. Recibirán inmediatamente lo que llamamos el draft de trabajo para que no hagan enmiendas en cosas que ya están recogidas en el draft de trabajo y así podamos avanzar. Esa es la forma que yo he trabajado el dossier de Turquía con mis colegas. Querido Giorgos, si Giorgos no lo ha entendido es que yo me he explicado mal. Yo no digo que Kirguistán sea una isla de democracia. Digo que ellos dicen y se presentan ante la sociedad internacional como una isla de democracia, cuando en realidad todos los informes indican que eso está dejando de ser así y que la tendencia autoritaria le hace cada vez más parecido a los países del área. Y algún colega ha hablado, el colega de ECR, del equilibrio delicado. Es verdad. Yo entiendo que es un equilibrio muy delicado querer avanzar, muchos aspectos de modernización, teniendo un vecino al norte tan poderoso y tan agresivo como Rusia. Pero tampoco seamos ingenuos. A veces ellos utilizan el factor ruso para quitarse presión. De tal manera que, sacando la carta de Rusia, nosotros somos menos exigentes en muchos aspectos y yo creo que hay que serlo. En algunos de ellos se ha hablado de las sanciones y es verdad, hay que examinar el asunto de las sanciones y hay que separarse de Rusia no solo en las declaraciones, sino en las actitudes. ¿Cuál es el problema para mí esencial ahora de la democracia en Kirguistán? Una presencia universal, absoluta y condicionante de la vida pública de los servicios de inteligencia, actuando sin ningún freno, grabando sin ninguna autorización y condicionando la vida pública, con ese argumento o esa excusa de la necesidad de la seguridad y la estabilidad. Por tanto, entendemos sus dificultades teniendo el vecino que tienen, pero que no utilicen la presencia rusa para seguir siendo un tipo de gobernanza bastante similar a la soviética. Absoluto poder, centralizado poder y imposibilidad de crecer, ningún tipo de crítica en el país y, muy importante, y lo repito, presencia universal de los servicios de inteligencia, creando hechos políticos en cada situación. Y, por tanto, queridos colegas, yo no digo que Kirguistán sea una isla de democracia. Lo que digo es que si lo fue realmente en algún momento, en estos momentos se parece cada vez más a un entorno de países autoritarios que van a hacer jugar sus cartas en la escena internacional, por ejemplo, con su oferta de raw materials, pero pidiéndonos que no miremos o que miremos a otro lado en asuntos de calidad democrática. Gracias a los shadows, estoy seguro que haremos un buen trabajo para la Unión Europea y para el país. Gracias.